amigos, nos encontramos en el Parque Natural Los Calares del Mundo y La Sima para conocer uno de los atractivos naturales más importantes de Albacete, en el municipio de Riópar, Castilla-La Mancha. Nos referimos a su río Mundo, que descubriremos mediante un pequeño paseo por su ribera hasta llegar a su espectacular nacimiento. Para iniciar esta visita debemos dejar el coche en los aparcamientos habilitados al inicio del sendero del paraje de Los Chorros. Desde aquí ya se observa una elevada frontera rocosa que abriga al sur todo este bonito entorno. En los paneles informativos averiguamos que esta depresión que ahora mismo pisamos formó antaño parte de la mole de roca, que con el tiempo se desplomó quizá producto de la fuerza del agua. Sea como fuere, lo que hoy disfrutamos es un bonito sendero por el que baja el caudal del río, que se ve nutrido por diferentes arroyos que también descienden de lo escarpado de la orografía. El sitio es una maravilla natural, con el río bien cobijado por bosques de olmos, pinos, rebollos y tejos, y donde a cada paso que damos, el rugir del agua va adquiriendo cada vez más protagonismo. El gran farallón rocoso, a modo de anfiteatro, se va dejando ver entre la copa de los árboles y a poco que sigamos mirando ya se adivina la cascada que surge de sus adentros, por la llamada Cueva de los Chorros. Pero para llegar allí todavía nos restan unos metros, en los que el terreno se accidenta un poco más para ofrecernos lo que aquí se denominan las calderetas, que no son más que las pozas naturales donde el agua encuentra cierto remanso tras los alegres saltos de agua. Vamos ganando altura a medida que las vamos descubriendo. Como vemos, la espectacularidad que ofrece el río Mundo en época de lluvia atrae a miles de personas todos los años, lo que hace inevitable un poco de tráfico. Subimos a contracorriente el caudal del Mundo, cuya cascada inicial nos observa majestuosa desde la salida de su cueva, una abertura de 15 metros de ancho por 25 de alto aproximadamente, que llega a expulsar miles y miles de litros de agua por segundo cuando se produce el famoso reventón. Este fenómeno natural es producto de las continuas lluvias acaecidas sobre la meseta kárstica del Calar del Mundo, en cuyos 22 kilómetros de longitud por otros 6 de ancho se va acumulando el agua por un auténtico entramado hidrogeológico compuesto por dolinas, galerías, lagos subterráneos, cavernas y sifones. Las bajas temperaturas y la presión del aire dan el último empujoncito a todo el acopio de agua para hacerla salir bruscamente por la abertura de la cueva como si de una manguera a presión se tratase. Hay que tener mucha suerte para ver este fenómeno, aunque ahora sí se puede disfrutar de la cascada que día a día va descargando su gran reserva. Seguimos ascendiendo ahora por un terreno que salva la pendiente por medio de escalones de piedra, bien salvaguardada por una balaustrada de madera que permite asegurar el paso para poder deleitarnos mejor con el brincal del río y su sonido envolvente. Digamos que estamos disfrutando más que un niño. El sendero tiene dos escapes a modo de pasarelas de cemento y piedra que nos sitúan sobre el caudal y desde los cuales se pueden adivinar mejor los trazos que describe el agua y algunas de sus calderetas, además de sentir más de cerca toda su vitalidad. También desde esta ubicación pueden apreciarse los dos miradores que nos harán ganar altura para tener otras panorámicas de este accidente geográfico. Para llegar a ellos tendremos que poner a tono muslos y glúteos, pero merece la pena el esfuerzo. El primer mirador nos arrima todavía más a grandes saltos de agua y nos permite divisar mejor desde arriba cómo el río se abre paso entre la orografía. También podemos apreciar las pasarelas en las que hemos estado hace unos minutos. Para acceder al segundo mirador tomamos el carril accesible para personas con movilidad reducida para luego incorporarnos a otro más empinado en el que se vuelven a agradecer los escalones de piedra y la balaustrada de madera. Ya la altura es considerable y el sonido ensordecedor. Y al llegar al mirador,
Solo nos resta disfrutar de la caída del agua de más de 80 metros de altura, que parece hacerlo en forma de puntas de flecha directas a dar vida al caudal, que inicia aquí su andadura por el sur de Albacete hasta la desembocadura del río Segura. Y nada más, toca regresar a casa. Aunque todavía hay mucho por descubrir en este paraje, pero eso lo reservaremos para próximas visitas. Hasta la próxima.